El título de este video es ¿Cómo es posible? Y lo que quiero decir es cómo es posible que un pequeño pueblo francés de tan solo 600 habitantes pueda ofrecer un área para autocaravanas con todos los servicios de un camping por un precio tan bajo, casi regalado. Y es que, como todo en la vida, hay una historia. Hace 100 años viajar en Francia era una actividad reservada a los ricos. Hoteles, balnearios y destinos costeros estaban pensados para quienes podían permitírselo, para quienes tenían el dinero y también el tiempo. Las vacaciones, tal como las entendemos hoy, no formaban parte de la vida de la mayoría de la población. Para una persona de clase media o baja, disponer de unos días libres significaba como mucho ir a la casa del pueblo, a visitar a un familiar o quedarse en casa, porque además, en estos días libres, no se recibía ninguna paga. El primer gran cambio llega en 1936 con la introducción de las vacaciones pagadas. Por primera vez, millones de franceses disponen de varios días consecutivos sin trabajar. Esto no crea automáticamente un turismo organizado, pero sí una nueva realidad. Personas con algo de tiempo libre y un poco de dinero en el bolsillo para gastar. Los hoteles seguían siendo carísimos para la mayoría, pero los franceses, que suelen ser muy creativos, empezaron a comprar las viejas tiendas de campañas y las mochilas que sobraban del ejército para hacer le camping, en algún terreno en la costa o en las montañas que se cedía generalmente en forma gratuita. Nació así el turismo del camping. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia entra en una etapa de reconstrucción y modernización. Se desarrollan infraestructuras, mejora el transporte y las vacaciones se integran progresivamente en el calendario anual. Los municipios empiezan a habilitar zonas específicas para acampar y aparecen los primeros campings municipales, con servicios básicos y muy baratos. Era una manera de organizar ese turismo de carpa y mochila que cada vez tenía más adeptos. Eso sí, la mayoría de la gente no se desplazaba lejos de su casa, el transporte todavía era un problema. Durante los años 50 y 60, el acceso masivo a los automóviles amplía la posibilidad del viaje. Las familias pueden ahora desplazarse con mayor libertad y transportar su propio equipamiento. Se populariza la caravana, que permite unir el transporte y el alojamiento en un solo elemento. La caravana se convierte en una solución para las vacaciones de millones de personas. Se reutiliza año tras año y favorece estancias prolongadas en un mismo lugar, sin gastar en restaurantes ni en hoteles. A partir de los años 80, el sector comienza a transformarse. Mejoran las instalaciones, se amplían los servicios y aparecen las nuevas formas de alojamiento como los bungalows y las mobile homes. Paralelamente, la autocaravana gana presencia como una opción de viaje más flexible. Pero el concepto de brindar espacios para disfrutar del tiempo libre a valores razonables no ha cambiado nunca en Francia, y es así que aún hoy, en 2026, muchas ciudades y pueblos siguen ofreciendo campings y áreas para autocaravanas a muy bajo precio, a veces incluso perdiendo dinero, porque el objetivo fundamental no es ganar dinero, sino brindar un servicio para todos. Y esto hace que los privados tengan que ajustar sus precios para poder competir con estos espacios municipales, y será por eso que es casi imposible encontrar en Francia camping que cobren como en España 80 euros para estacionar una autocaravana. Si lo hicieran, sencillamente no iría nadie. Francia tiene hoy más de 20.000 campings y áreas para autocaravanas, la mayor red de Europa. Los aplaudimos con una sana envidia y esperamos que sigan así. Por eso hoy estamos en Schönau, en Alsacia, en un área para autocaravanas que en septiembre de 2025 nos costó 14,90 euros con los servicios que les vamos a comentar. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica, historias en la ruta. Este es un lugar que tiene una historia bastante repetida en algunos otros sitios en Francia, en un antiguo camping reconvertido en área de autocaravana. En este momento la maneja la empresa Camping Car Park, que tiene, ya saben, algunas reviews positivas y algunas no tan positivas, pero en este caso realmente lo está haciendo bastante bien, básicamente porque toda la construcción es bastante nueva, así que los servicios, por supuesto, funcionan sin ningún inconveniente. Y les cuento que era un camping porque aún quedan todavía en este lugar algunas casas permanentes, de estas que son mobile home y que seguramente estarán negociando como para que se puedan ir. Algo también bastante común en muchos lugares de Francia, donde lo que se quiere es que todos sean áreas para autocaravanas. El camping lo maneja el ayuntamiento y por eso su bajo precio, porque más allá que lo maneje una empresa privada, el que decide el precio es el ayuntamiento. Miren, de esta empresa yo he visto que hay camping que cobran 1 euro
en España inclusive. O sea que en realidad el precio lo coloca el ayuntamiento y por eso digo esa política social, si se quiere, entre comillas, que tienen los ayuntamientos en Francia, de mantener esa tradición de que el camping tiene que ser barato. Eso sí, optimizándolo, porque ya saben, la gente no es gratis, hay que pagarle y pagarle a la gente cuesta cada vez más dinero. Por eso esto de hacer un área automatizada más o menos funciona bastante bien. ¿Qué es lo que tiene como servicio incorporado este área para autocaravanas? Los baños fundamentalmente con agua caliente, tanto en las duchas como para poder lavar la ropa, algo muy pero muy bueno, sobre todo cuando uno tiene ganas de lavar algo y no enfriarse las manos, pero tiene bastantes más servicios. Una parcela suficientemente grande para colocar cualquier tipo de autocaravanas y además un toldo extendido. Bajo del toldo vamos a poder poner nuestras mesas, sillas y sacar todo lo que se nos dé la gana, como es habitual en Francia, siempre que respetemos a nuestros vecinos. También tenemos la electricidad de 10 amperes incluida sin ningún tipo de límite, que cuando fuimos nosotros funcionaba sin ningún inconveniente. Como dije, los baños, las duchas, la posibilidad también de lavar la vajilla y también con agua caliente. ¿Qué más se puede pedir? El cambio de aguas, por supuesto. Y el cambio de aguas en este caso, como dijimos, es un lugar nuevo, por lo menos que se está arreglando y nuevo, funciona sin ningún tipo de inconvenientes y está incluido en el precio de 14,90 que nosotros pagamos. Creemos que verdaderamente esto es un regalo y apoya nuestra teoría de que en Francia los municipios tan pequeñitos, 600 habitantes tiene, son apenas 4 o 5 calles el centro de esta ciudad, con algunos edificios y muy poca gente viviendo, pero aún así invierten en este tipo de turismo, porque aunque sea, siempre uno va a ir al centro y aunque sea la boulangerie a comprar un poquito de pan. Y con eso colaboramos, por supuesto, con el pueblo que nos da este servicio. Pero algo mejor todavía tiene esto, y es que al ladito de este camping, pegado al lado del camping, hay un lago que se llama también de Gernau. Y entonces aquí lo vamos a poder disfrutar, sobre todo si estamos en verano, porque es un lago muy pero muy plano, básicamente una laguna donde vamos a poder disfrutar de un agua muy tibia como para poder bañarnos, porque al lado de este lugar pasa el río Rin. No el Rin importante, el principal, sino una especie de gran canal que se llama Gran Canal de Alsacia, que se hizo justamente para que se pueda navegar por esa zona. Así que el lugar, el entorno es espectacular, entorno de camping. Tenemos, si queremos también, un chiringuito como para poder comprar y tomar algo, una cervecita o un café a precios bastante baratos. Y si quieren algo más, los fines de semana en verano también hay música en vivo y además gratis. Así que, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que no demasiado. Una sana envidia, como dijimos también al principio, una sana envidia de que hubiese más lugares, sobre todo en España, que tengan estos servicios por estos costos. Y como dije al principio, si los municipios, si los ayuntamientos dan estos servicios muy baratos, seguramente los privados no van a cobrar 70, 80 euros como he visto que ahora están cobrando por un camping en algunos lugares de España. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificación. Y si les gustó el video, por favor hacer like, porque eso le gusta también a YouTube. En este momento también le colocamos la ubicación exacta de este camping o área para autocaravanas por si ustedes están por la zona. Es un lugar bastante cómodo si uno está entre Colmar y Estrasburgo y no quiere gastar lo que se gasta en esas ciudades y aparte disfrutar de algo de tiempo libre. Nada más, esperamos como siempre que les haya servido, esperamos como siempre que les haya gustado y lo dejamos con la frase de esta semana. Hasta la próxima.